Hoy les voy a hablar un poco sobre el simbolismo masónico. En varios de los primeros manuscritos masónicos se afirma que la orden de constructores iniciados existía antes del diluvio universal y que sus miembros trabajaron en la construcción de la Torre de Babel. Una constitución masónica que data de 1701 ofrece la siguiente versión ingenua del origen de las ciencias, las artes y los oficios, del cual deriva la mayor parte del simbolismo masónico. Hablaré del origen de esta digna ciencia. Antes del diluvio de Noé, había un hombre llamado Lamec, según consta en el capítulo 4 del Génesis. El tal Lamec tenía dos esposas, una se llamaba Adá y la otra Silá. Con la primera esposa, Adá, tuvo dos hijos varones, uno llamado Yabal y el otro Yubal. Con la otra esposa, Silá, tuvo un hijo y una hija, y los cuatro hijos dieron comienzo a todas las artes y los oficios del mundo. Yabal, que era el hijo mayor, fundó el arte de la geometría y criaba rebaños, por ejemplo, de ovejas y corderos, en el campo, y fue el primero en construir casas de piedra y de madera, como se indica en el capítulo mencionado. Y su hermano Yubal fue el creador del arte de la música, de las canciones, de los órganos y las arpas. El tercer hermano, Tubal-Caín, inventó la fundición para trabajar el hierro y el acero, y su hermana, Namá, fundó el arte del tejido. Aquellos hijos sabían que Dios se vengaría por los pecados cometidos, ya sea mediante el fuego o el agua, de modo que escribieron las ciencias que habían fundado en dos pilares de piedra, para que los encontraran después del diluvio. A una de las piedras la llamaron Marbel, que no se quema con el fuego, y la otra, Lauturus, bronce, que no se hunde en el agua. A continuación, el autor de esta constitución declara que uno de aquellos pilares fue descubierto posteriormente por Hermes, que comunicó a la humanidad los secretos inscritos en ellos. En Antigüedades de los judíos, Flavio Josefo escribe que Adán había advertido a sus descendientes que un diluvio destruiría a la humanidad pecadora. Por consiguiente, para preservar su ciencia y su filosofía, los hijos de Set erigieron dos pilares, uno de ladrillo y el otro de piedra, sobre los cuales inscribieron las claves de su conocimiento. El patriarca Enoc, cuyo nombre significa iniciador, es evidentemente una personificación del Sol, ya que vivió 365 años. También construyó un templo subterráneo compuesto por 9 criptas, una debajo de otra, y colocó en lo más profunda una tablilla de oro triangular con el nombre absoluto e inefable de la divinidad. Según algunas versiones, Enoc hizo dos deltas doradas. Puso la más grande sobre el altar cúbico de color blanco que había en la cripta inferior y dejó la más pequeña al cuidado de su hijo, Matusalén, que en realidad fue quien se encargó de la construcción de las cámaras de ladrillo, siguiendo el modelo revelado por su padre por el Altísimo. En la forma y la disposición de aquellas criptas, Enoc representó las 9 esferas de los antiguos misterios y los 9 estratos sagrados de la tierra, que el iniciado debe atravesar para llegar al espíritu llameante que vive en su núcleo central. Según el simbolismo masónico, Enoc, temeroso de que todo el conocimiento de los misterios sagrados se perdiera en el momento del diluvio, erigió las dos columnas mencionadas en la cita. En la columna de metal y con los símbolos alegóricos correspondientes, grabó la enseñanza secreta, y en la columna de mármol puso una inscripción que avisaba que, a corta distancia y en una cripta subterránea, se hallaría un tesoro inestimable. Una vez finalizada su tarea, Enoc fue trasladado al cielo desde la cima del monte Moria. Con el tiempo, el emplazamiento de las criptas secretas se perdió. Sin embargo, con el correr de los años apareció otro constructor, un iniciado en la orden de Enoc, que al poner los cimientos para otro templo dedicado al gran arquitecto del universo, descubrió las criptas perdidas hacía tanto tiempo y los secretos que contenían.
El rey Enrique VIII encargó a John Leylande que revisara los archivos de las distintas instituciones religiosas que había disuelto y que retirara para su conservación todos los libros o manuscritos de importancia. Entre los documentos copiados por Leylande había una serie de preguntas y respuestas sobre el misterio de la masonería escrita por el rey Enrique VI. En respuesta a la pregunta ¿cómo llegó la masonería a Inglaterra?, el documento afirma que el griego Peter Gower recorrió en busca del conocimiento Egipto, Siria y todos los países en los cuales los fenicios habían sembrado la masonería. Pudo entrar en todas las logias masónicas, aprendió mucho, regresó y se instaló en la Magna Grecia. Se hizo célebre por su sabiduría. Creó una gran logia en Groton y formó a muchos masones, algunos de los cuales recorrieron Francia y difundieron allí la masonería. Con el tiempo la orden pasó de Francia a Inglaterra. Hasta para el estudioso superficial de la materia debe resultar evidente que el nombre del griego Peter Gower no es más que una forma anglicanizada de Pitágoras, de modo que el lugar donde creó su logia Grotón se identifica fácilmente como Crotona. De este modo se establece un vínculo entre los misterios filosóficos de Grecia y la masonería medieval. En sus notas sobre las preguntas y las respuestas del rey Enrique, William Preston se explaya acerca del juramento de confidencialidad que aplicaban los iniciados antiguos. Basándose en lo que dice Plinio, cuenta que Anaxarco, al que habían puesto en prisión para arrancarle algunos de los secretos que se le habían confiado, se arrancó la lengua de un mordisco y la arrojó a la cara de Nicocreón, el tirano de Chipre. Preston añade que los atenienses veneraban una estatua de bronce que no tenía lengua para indicar lo mucho que se apreciaban los secretos que guardaban bajo juramento. También cabe destacar que, según el manuscrito del rey Enrique, la masonería se originó en Oriente y fue la que transmitió las artes y las ciencias de la civilización a la humanidad primitiva de las naciones occidentales. Destacan entre los símbolos de la masonería las 7 artes y ciencias liberales. La gramática enseña al hombre a expresar en un lenguaje noble y adecuado sus pensamientos e ideales más íntimos. La retórica le permite ocultar sus ideales tras la cubierta protectora del lenguaje ambiguo y las metáforas. La lógica le enseña a organizar las facultades intelectuales de las que ha sido dotado. La aritmética no solo lo instruye en el misterio del orden universal, sino que también le brinda la clave de la multitud, la magnitud y la proporción. La geometría lo introduce en la matemática de la forma, la armonía y el ritmo de los ángulos y la filosofía de la organización. La música le recuerda que el universo se basa en las leyes de la armonía celestial y que la armonía y el ritmo están presentes en todas partes. La astronomía le permite comprender la inmensidad del tiempo y el espacio, la relación correcta entre él mismo y el universo, y lo formidable del poder desconocido que impulsa los innumerables astros del firmamento por todo el espacio infinito. Por consiguiente, equipado con el conocimiento que le brinda su familiaridad con las artes y las ciencias liberales, el estudioso de la masonería tiene que hacer frente a pocos problemas que no pueda resolver. Los arquitectos dionisiacos. La más célebre de las fraternidades antiguas de artesanos era la de los arquitectos dionisiacos, una organización compuesta solo por iniciados en el culto a Baco o Dionisio, y consagrada especialmente a la ciencia de la construcción y el arte de la decoración. A sus miembros reconocidos como custodios de un conocimiento secreto y sagrado de la arquitectura, se les encomendaba el diseño y la construcción de edificios y monumentos públicos. La excelencia superlativa de sus obras elevó a los miembros del gremio a una posición de dignidad incomparable. Los consideraban los maestros artesanos de la tierra. Por los primeros bailes celebrados en su honor se consideraba a Dionisio el fundador y patrono del teatro, y los dionisiacos se especializaron en la construcción de edificios adaptados para las representaciones teatrales. En el patio de butacas, circular o semicircular, siempre erigían un altar dedicado a Dionisio, y los ritos de los misterios solían ser el motivo de las tragedias y las comedias que se representaban. Cuentan acerca de Equilo, el famoso poeta griego que, como aparecía en una de sus propias obras de teatro,
una turba de espectadores furiosos sospechó que estaba revelando alguno de los secretos más profundos de los misterios y se tuvo que refugiar en el altar de Dionisio. Con tanto cuidado salvaguardaban los arquitectos dionisíacos los secretos de su oficio que solo existen documentos fragmentarios de sus enseñanzas esotéricas. John A. Weiss resume con las siguientes palabras la escasa información disponible acerca de la orden. Aparecieron, sin duda, a más tardar en el año 1000 a.C., y parece que disfrutaban de privilegios e inmunidades especiales. También poseían medios secretos para reconocerse y estaban vinculados por especialidades que solo ellos conocían. Los más ricos de aquella fraternidad estaban obligados a mantener a sus hermanos más pobres. Se dividían en comunidades que estaban regidas por un maestro y celadores, y se llamaban Yuvoltlakia, casas conectadas. Celebraban un gran festival anual y eran muy estimados. Sus ceremoniales se consideraban sagrados. Se dice que Salomón, el rey Salomón, a petición de Huram, rey de Tiro, los contrató para su templo y sus palacios. También trabajaron en la construcción del templo de Diana, en Éfeso. Disponían de medios para comunicarse entre sí en todo el mundo, entonces conocido, y sin duda surgieron de ellos los gremios de los albañiles itinerantes de la Edad Media. La fraternidad de los arquitectos dionisíacos se difundió por toda Asia Menor y llegó incluso a Egipto e India. Se establecieron en casi todos los países limítrofes con el Mediterráneo y con el auge del Imperio Romano llegaron a Europa Central e incluso a Inglaterra. Los edificios más majestuosos y duraderos de Constantinopla, Rodas, Atenas y Roma fueron levantados por aquellos artesanos inspirados. Uno de los más ilustres fue el gran arquitecto Vitruvio, el famoso autor de Architectura Libri Decem. En las diversas partes de su libro, Vitruvio ofrece varios indicios sobre la filosofía que hay detrás del concepto dionisíaco del principio de la simetría aplicado a la ciencia de la arquitectura, según se desprende de una consideración de las proporciones establecidas por la naturaleza entre las partes y los miembros del cuerpo humano. El siguiente extracto de Vitruvio sobre el tema de la simetría resulta representativo. El diseño de un templo depende de la simetría, cuyos principios deben ser observados escrupulosamente por el arquitecto. Tienen que ver con la proporción. En Abayolia, la proporción es la correspondencia entre las medidas de los miembros de una obra completa y entre el todo y una parte determinada elegida como norma. De allí surgen los principios de la simetría. Sin simetría y proporción no puede haber principios en el diseño de ningún templo. Esto es, si no hay una relación precisa entre sus miembros, como ocurre en el caso de un hombre bien formado, porque el cuerpo humano está diseñado por la naturaleza de tal modo que el rostro, desde la barbilla hasta lo alto de la frente, y las raíces inferiores del cabello, es una décima parte de la altura total. Lo mismo ocurre con la mano abierta desde la muñeca hasta el extremo del dedo medio, la cabeza desde la barbilla hasta la coronilla. Es una octava parte, y con el cuello y el hombro, desde la parte superior del pecho hasta las raíces inferiores del cabello, es una sexta parte. Desde el medio del pecho hasta lo más alto de la coronilla, es una cuarta parte. Si tomamos la altura de la cara en sí, la distancia desde la parte inferior de la barbilla hasta la parte inferior de los orificios nasales, y desde ese punto hasta una línea situada entre las cejas, es la misma. Desde allí hasta las raíces inferiores del cabello también es una tercera parte y comprende la frente. El largo del pie es una sexta parte de la altura del cuerpo. Del antebrazo, una cuarta parte, y del ancho del pecho también es una cuarta parte. Los demás miembros también tienen sus propias proporciones simétricas y utilizándolas fue como los pintores y escultores famosos de la antigüedad adquirieron su renombre grande e ilimitado. Los edificios levantados por los constructores dionisíacos eran, sin duda, sermones en piedra. Aunque incapaces de comprender del todo los principios cósmicos plasmados en aquellas obras maestras del ingenio y la laboricidad humanos,
Hasta los no iniciados quedaban siempre abrumados por la sensación de majestuosidad y simetría que producía la coordinación perfecta de pilares, arcos y bóvedas. Mediante variaciones en los detalles del tamaño, material, tipo, distribución, ornamentación y color, aquellos constructores inspirados creían en la posibilidad de provocar en la naturaleza del observador reacciones mentales o emocionales precisas. Vitruvio, por ejemplo, describe la distribución de jarrones de bronce en una habitación para provocar determinados cambios en el tono y la calidad de la voz humana. Asimismo, cada cámara de los misterios que atravesaba el candidato tenía una acústica peculiar. Por ejemplo, en una cámara, la voz del sacerdote se amplificaba tanto que sus palabras hacían vibrar la habitación, mientras que en otra, la voz se apagaba y se atenuaba tanto que sonaba como el tintineo lejano de unas campanillas de plata. Además, en algunos de los pasillos subterráneos parece que el candidato se veía desprovisto de la capacidad de hablar, porque aunque gritase a voz en cuello, no llegaba a sus oídos ni siquiera un susurro. En cambio, tras avanzar unos cuantos centímetros, descubría que hasta su suspiro más débil resonaba cientos de veces. La máxima ambición de los arquitectos dionisíacos era construir edificios que produjeran impresiones definidas y acordes con la finalidad para la cual habrían sido diseñados. Al igual que los pitagóricos, creían en la posibilidad de inducir, mediante combinaciones de líneas rectas y curvas, las actitudes mentales o las emociones que ellos quisieran. Por consiguiente, se esforzaban por producir edificios perfectamente armoniosos con la estructura del universo. Puede que incluso creyeran que un edificio construido de ese modo, al no discrepar en nada con ninguna realidad existente, no quedaría sujeto a la disolución, sino que duraría todo el lapso del tiempo mortal. Como deducción lógica de su línea del pensamiento filosófica, un edificio así, en rapport con el cosmos, también se habría convertido en un oráculo. Algunas de las primeras obras sobre filosofía mágica sugieren que el Arca de la Alianza tenía carácter oracular, por las cámaras especialmente preparadas que había en su interior, que por su forma y su distribución estaban tan en sintonía con las vibraciones del mundo invisible que captaban y amplificaban las voces de los siglos, que se habían grabado y existían para siempre en la sustancia de la luz astral. Los arquitectos actuales ignoran estas sutilezas antiguas de su profesión y a menudo crean absurdos arquitectónicos que les causarían rubor si llegaran a conocer su verdadero alcance simbólico. Por ejemplo, hay profusión de emblemas fálicos esparcidos entre los adornos de blancos, bloques de oficinas y grandes almacenes. Algunas iglesias cristianas están coronadas con bóvedas brahmánicas o musulmanas, o han sido diseñadas con un estilo adecuado para una sinagoga judía en templo griego consagrado a Plutón. Es posible que el diseñador moderno reste importancia a tales incongruencias, pero para el psicólogo cualificado, la presencia de semejantes discordancias arquitectónicas frustra en gran medida la finalidad con la cual se ha levantado un edificio. Con estas palabras define Vitruvio el principio de idoneidad que tenían y aplicaban los dionisíacos. La idoneidad es la perfección estilística que se consigue cuando uno construye una obra ateniéndose fielmente a unos principios aprobados. Surge de una fórmula, en griego, de la costumbre o de la naturaleza. De la fórmula, en el caso de los edificios ípetros, descubiertos en honor a los relámpagos de Júpiter, el cielo, el sol o la luna, porque estos son dioses cuyas apariencias y manifestaciones vemos con nuestros propios ojos en el cielo, cuando está despejado y brillante. Los templos de Minerva, Marte y Hércules serán dóricos, porque, debido a la fuerza viril de estos dioses, la delicadeza resulta totalmente inadecuada para sus casas. En los templos de Venus, Flora, Prospina, del agua manantial y de las ninfas, se verá que el orden corintio tiene especial importancia porque se trata de divinidades delicadas y por eso sus contornos bastante delgados, sus flores, sus hojas y sus volutas ornamentales aportan idoneidad donde corresponde. La construcción de templos de orden jónico dedicados a Juno, Diana, el padre Baco y los demás dioses de la misma clase
estará en conformidad con la posición intermedia que detentan, porque la construcción de los mismos será una combinación apropiada de la severidad de lo dórico con la delicadeza de lo corintio.